Para la gloria de Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hoy día vamos a pensar en Cristo que une, Cristo unificador. Aquí estamos nosotros bajo un solo techo, aquí de varias culturas, varios idiomas, circunstancias diferentes, pero aquí estamos bajo un solo techo con algo en común. Leímos hoy en el Antiguo Testamento, no es bueno que el hombre esté solo. Aquí estamos, no solos, aquí todos nosotros. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que lo tomes en cuenta? Aquí estamos todos nosotros humanos a quienes Dios nos toma en cuenta. Tenemos todos eso en común. Lo hiciste poco menor de los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Cristo nos ha dado una herencia en común. Todos nosotros, a pesar de cualquier circunstancia, tenemos una herencia en común. Cristo nos une como quería unir a los niños en su presencia en el Evangelio. Pero Jesús, al ver esto, los discípulos estaban corriendo a los niños fuera, pero Cristo cuando él vio esto, se enojó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Así dijo Cristo. En nuestra lección, los padres de los niños intentaban llevar a sus niños a Jesús, y Jesús en estos momentos había estado haciendo mucha predicación y enseñanza entre el pueblo, e incluso había hecho ciertos milagros entre el pueblo. Estaba moviéndose por los lugares llamados Galilea y Capernaum. Y para la lección de hoy, Jesús había llegado a una región llamada Judea y más allá del río Jordán, en la Tierra Santa. Y en resumen, él se había hecho muy conocido con todos estos movimientos. E incluso se había hecho venerado por la gente. En la cena de hoy, los padres reunían a sus hijos en la presencia de Jesús, simplemente para que él los tocara a sus niños. Porque obviamente los padres creían de esa manera que sus hijos recibirían una bendición de ese rabino famoso. Y por su parte, Jesús los quería reunir a esos niños, reunirlos en su presencia. Por otra parte, los discípulos de Jesús querían ver a los niños dispersados, esparcidos en sus propios lugares, en sus casas, individuales, fuera del lugar, para no estar de en medio, para no molestar a ese rabino cada vez más famoso. Y Jesús se indignó. Se indignó de que alguien dispersara a los niños pequeños a quienes él mismo anhelaba bendecir en su presencia. Seguramente creo que Jesús sabía, como sabemos nosotros, que el diablo, ese llamado Satanás, es el gran dispersador. Él esparce, dispersa. Derribados del cielo junto con sus ángeles caídos, esparcidos en los lugares infernales, lejos de la presencia de Dios Padre. El diablo y sus demonios esparcidos ahora buscan esparcir, dispersar a aquellos a quienes Dios quiere reunir en su amoroso abrazo para bendecir. Y Jesús lloraría más tarde en su ministerio. Jerusalén, Jerusalén, tú que mataste a los profetas y apedreaste a los que te enviaban. ¿Cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y tú no quisiste, Jerusalén.
Y la escena evangélico de hoy no es el primer encuentro de Jesús con ese espíritu que esparce, que busca dividir. Jesús es la segunda persona de la Santa Trinidad. Él ha existido desde toda la eternidad. Él estaba allí y él vio a San Miguel Arcángel a arrojar al rebelde Lucifer del cielo. Una ocasión que conmemoramos el miércoles pasado, por la noche con nuestro obispo aquí en nuestra presencia en la Santa Fiesta de San Miguel y todos los ángeles. Jesús estaba en ese momento. Y Jesús también vio a la humanidad caída, expulsado de la presencia de Dios en el paraíso, Edén, después de la caída del hombre en pecado. Jesús estaba, Jesús siempre ha estado. Entonces no es muy difícil leer entre líneas para comprender la indignación de Jesús, la justificación por su indignación, porque él ha visto a ese esparcidor durante todas sus travesuras. Por eso su fuerte reacción de indignarse cuando otra vez ese espíritu del diablo intentaba dispersar a los niños pequeños fuera de su presencia. E incluso en versículos anteriores de nuestra lección del Evangelio de hoy, vemos la oposición de Jesús al espíritu que dispersa, al espíritu que divide. En su enseñanza sobre el divorcio, cuando Jesús afirma que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, en capítulo 10, versículo 9 de San Marcos. El diablo que dispersa aún busca introducir su espíritu de división, incluso en la unión más fundamental de los humanos, la unión más básica de un marido y una marida. Y Jesús, al hablar en contra de la dispersión y el desgarro de esta unión matrimonial, Jesús afirma que la verdadera bendición se encuentra en los vínculos de la unidad. La contrapartida de la unidad es la dispersión y la división, y eso conduce a la existencia de bandos opuestos y al sufrimiento en muchos niveles, aún al sufrimiento de los mismos niños a quienes Cristo quiere bendecir. Es un hecho, creo, sorprendente en este año electoral en que vamos a votar por el gobierno, que el espíritu de dispersión y división está vivo y prevalezca en nuestro mundo secular, en los países del mundo. No solo en nuestro país, sino que recientemente se han celebrado elecciones en América Latina, Europa y más allá. Por ejemplo, hace poco que yo leí sobre las elecciones muy interesantes en el país que se llama Austria. Y se oye hablar del partido de extrema derecha y el partido del centro derecha y el partido político de centro izquierda y el partido verde, el partido liberal NEO y el partido comunista austriaco y aún el partido de la cerveza que tiene chance. Todos los partidos compitiendo por alguna influencia en los escaños y en el Parlamento. Y según leí últimamente para ver cómo salió todo esto, sin que ninguno de ellos haya obtenido una mayoría absoluta en esas elecciones, ninguno de esos partidos en Austria nadie puede adivinar cómo se unirán estos partidos para formar un gobierno viable, porque ningún partido ganó una mayoría, 20%, 25%, 28%, ningún partido tiene una mayoría. ¿Cómo puede un país aspirar a prosperar sin un espíritu de amor que une a la gente?
con los lazos de paz en la unión de amor. Aún en este país, durante los últimos meses de este año electoral, no se escucha la pregunta tanto como en el pasado, ¿cómo van a votar los americanos? Al contrario, se trata del voto de los hombres, el voto de las mujeres, el voto de los jóvenes, los votos de los blancos, el voto negro, el voto hispano, el voto de los trabajadores manuales, el voto de los trabajadores de negocio y alto rango, el voto de los independientes y así sucesivamente. Mientras cada grupo exige su parte justa en una sociedad cada vez más dividida. Los que están cerca del corazón del mismo Jesús, esos niños de quien hablamos, esos pobres, los marginados, las viudas, los huérfanos, los enfermos y los que no tienen hogar, los sin hogar, los homeless. Incluso esos niños pequeños que mencioné, aquellos preciosos en los ojos de Jesucristo. Yo digo que su sufrimiento aumenta en lugar de disminuir a medida que los grupos se luchan entre sí por su parte pequeña. Para mí, Jesús ha comenzado a ensanchar, a hacer más amplio, más grande mi corazón a través de las relaciones con la gente que tengo. A través de ese espíritu unificador de Cristo. El espíritu de Cristo que desafía a Satanás, ese gran dispersador. Tras la muerte de mi propio padre, de mis dos padres, pero en particular la muerte más reciente de mi padre, me encontré muy preocupado por administrar más recursos de los que yo estaba acostumbrado, porque mi padre era hombre de inversiones y ciertas propiedades, y solo tengo yo una hermana, entonces nos toca solamente dos hijos para ocuparnos de todo esto. Y una pregunta que yo tenía era, ¿cómo podría yo proteger las inversiones de mi padre para bendecir a mi familia en el futuro? Pero son las relaciones dentro de la familia de Dios las que me han ayudado a ampliar esta visión, esa visión estrecha, solo de mí, de mi familia, para tomar en cuenta más personas. Las relaciones dentro de la familia de Dios, yo me veo rodeado de quienes tienen abundancia aquí entre la familia de Dios y nos rodean quienes enfrentan escasez, quienes tienen acceso a los recursos de la sociedad y quienes no tienen acceso. Estamos rodeados por quienes determinan la cultura dominante y por quienes deben aprender la cultura dominante. Rodeados nosotros aquí por quienes provienen de hogares intactos y los de hogares no intactos, quebrados. Los que tienen salud y los que no tienen salud aquí bajo el mismo techo. En la iglesia estamos rodeados por una miríada de almas, muchas almas. Y si uno se las dejara a los designios del espíritu divisor de este mundo, esas almas serían dispersadas por ese espíritu que divide, pero en términos mundanos, esos grupos no tendrían mucho en común, pero se reducirían a campos en competencia por los recursos escasos. Sin embargo, bajo Cristo, somos muchas almas que están siendo reunidas por Cristo en una sola casa, por el único Espíritu de Cristo. Y mientras nos reunimos unidos alrededor de la misma mesa que tenemos, nosotros compartimos una copa en común que a pesar de todas esas diferencias nos une en una sola familia.
Y ya yo tomo en común más allá de mi familia bajo mi casa, pero también la familia de mi comunidad de Cristo. Mi punto de vista ha ampliado por la obra del Espíritu Santo. La gran fiesta de San Miguel y todos los ángeles, conmemorada por esta parroquia con el obispo el miércoles pasado, nos recordó quién sale victorioso. Ese espíritu que divide no tiene la victoria. Mientras nosotros luchamos contra las fuerzas que dispersan, las fuerzas del pecado en este mundo. Nuestra escritura del Apocalipsis durante la fiesta de San Miguel nos recordó a ese gran dragón, ese gran dispersor, que no fue lo suficiente fuerte para derrotar a San Miguel y sus ángeles. Más bien él fue arrojado hacia abajo, ese gran dragón, la serpiente, esa antigua llamada diablo, Satanás, que desvía al mundo entero. Él fue arrojado a la tierra junto con sus demonios. Ya no está en el cielo capaz de acusar al pueblo de Dios. Entonces, en Cristo tenemos la victoria. Ya no estamos solos. Como no es bueno que el hombre esté solo, leímos en Génesis esta mañana, y no estamos solos. Tenemos una gran legión de ángeles de nuestra parte. El Padre Noé nos exhortó a recordar al victorioso San Miguel y a sus ángeles victoriosos que nos protegen cuando vemos el mal obrando en nuestro mundo. El Padre Noé declaró que la cruz y la resurrección de Jesús nos han dado la victoria sobre Satanás, y nosotros traemos con nosotros, donde quiera que vayamos, todo el respaldo del cielo mismo. Y digo yo que todo el respaldo del cielo contra las fuerzas divisores de las cuales estamos hablando. En Cristo estamos del lado del ganador. Ya sin miedo y ya no estamos solos, nos regocijamos y tenemos confianza en el Espíritu de Cristo, que nos une como un solo pueblo en el espíritu de amor y los lazos de la paz. Una lámpara de esperanza en esta humilde ciudad de Fresno. Una lámpara brillante que irradia una sociedad triste y desintegradora, una sociedad fracturada. Somos aquí el tipo de personas, aquí ya somos las personas que se unen. Siendo de múltiples culturas, nosotros nos unimos. Nos unimos como una sola voz. Y lo hicimos para darle gracias a Dios por sus obras maravillosas en el país de México. Cuando juntos la semana pasada nosotros celebramos recientemente el Día de la Independencia de México, aquí estábamos juntos. Estábamos unidos bajo Cristo. Muchos pueblos y diferentes idiomas unidos en Cristo, dándole gracias y expresando nuestra apreciación de los colores vibrantes, la comida, la música y la cultura de México. Y fui bendecido yo cuando la congregación clamó con gusto, con energía: ¡Viva México! ¡Viva América! Con entusiasmo. En una expresión de acción de gracias por cómo Dios nos ha formado a nosotros y nos ha sostenido Dios con estos dos países vecinos. Y nosotros estábamos viviendo así el mandato de Jesús mismo, el segundo mandato más importante de toda la Escritura, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso estaba pasando aquí en este lugar. Un lámpara, un faro de amor en un mundo fracturado que necesita ver el reino de Dios. Y ahora, en ese mismo espíritu victorioso de Jesús,
muchas personas unidas aquí por obra de Cristo, gran unificador. Unamos nuestras voces hoy a las de nuestros hermanos y hermanas nigerianos del país de Nigeria, en África, con su celebración de independencia de hoy. Algunos en esta misa estábamos con ellos comiendo hace unos momentos. Cuando nosotros, los anglicanos en los Estados Unidos, enfrentamos ciertos problemas, ciertas persecuciones, la pérdida de nuestra catedral y pérdida de edificios por la persecución, por nuestra fidelidad a la Biblia, tal como la Biblia ha sido interpretada históricamente a lo largo de los siglos. Pero algunos quieren cambiar la interpretación de la Biblia basada sobre la enseñanza apostólica. Era la iglesia nigeriana que jugó un papel decisivo para ayudarnos aquí en América a encontrar el camino, no solo, pero apoyado por hermanos y hermanas en Cristo. La iglesia de Nigeria nos dio liderazgo para ayudarnos hasta que nosotros pudiéramos formar una iglesia para el futuro aquí en América, con nuestros propios líderes. La iglesia de Nigeria nos ayudó bastante en esas persecuciones. Y así como la iglesia nigeriana apoyó a la iglesia estadounidense y la iglesia de Norteamérica hasta México a Canadá en su momento de necesidad, dejemos nosotros que esta iglesia apoye a la iglesia nigeriana en su momento de necesidad, mientras nosotros celebramos la independencia de Nigeria. Nigeria es uno de los países en donde es muy difícil ser cristiano. Si uno busca las estadísticas de los muertos, de los matados por Cristo, la gente que muere por su fe, la mayoría de esos mártires son de Nigeria. Hay muchas matanzas de cristianos en el país de Nigeria, mucha persecución. Entonces, ahora nosotros aquí en América podemos apoyar a ellos después de que ellos apoyaron a nosotros. Y doy gracias que nuestro obispo tiene muchas relaciones junto con ciertos hermanos y hermanas aquí, con una diócesis compañera de Nigeria. Y así estamos compartiendo recursos, apoyándonos los unos a otros todavía, siguiendo una historia unificadora de esta diócesis. Y mientras nos regocijamos en la victoria de Jesús unificador, yo doy otras gracias por los casi 50 de nosotros que nos reunimos en la misa bilingüe el miércoles pasado, durante la gran fiesta de San Miguel y todos los ángeles. Misa bilingüe, misa de 2 idiomas, misa de varias culturas, compartiendo una sola taza en común. El cáliz de salvación que tenemos en común. Entre ese número había una buena cantidad de jóvenes y de niños. Acabamos de mencionar cómo Cristo quiere bendecir a los niños y había muchos niños aquí con nosotros. Yo creo que las maestras Paula Vélez y Sofía Ibáñez y sus ayudantes Camila Vélez y el padre Noé, yo creo que ellos se ganaron su lugar entre los santos en medio de esa cacofonía alegre de la juventud. Y yo no digo que fueron llevados a su límite como maestros, pero creo que es posible. Pero yo extendemos nuestra gratitud a ellos porque ellos estaban aceptando a los niños y no dispersando a los niños. Y creo que Jesús ya no está indignado, pero está alegre, está complacido. Que cada uno de nosotros en esta sala tome en serio nuestro papel de presentarnos con regularidad alrededor de la mesa de Jesús.
Cuando nuestros hijos ven en nosotros, cuando nuestros niños ven en nosotros las diferentes naciones, las diferentes culturas y idiomas, las diferentes circunstancias, unidos aquí alrededor de una sola mesa en común, unidos en los lazos de amor, se les da a nuestros niños una visión que ellos necesitan, una visión del reino de Dios, tan necesaria para ellos entre este mundo cada vez más fracturado. Nosotros podemos dar a nuestros niños esa visión del cielo. Cada uno de nosotros tenemos un papel importante. Cristo ha vencido en nosotros, en su obra, en lo que Él ha hecho, en su persona. Cristo ha vencido a ese gran dispersador. No se lo impidáis, dijo Cristo, porque de tales pertenece el reino de Dios. En esta instrucción que mencionamos al principio, Jesús tiene una palabra para nosotros, para mí y para ti y para cada uno. No solamente era una palabra para esos discípulos antiguos, pero es para nosotros hoy. El gran dispersador de este mundo, ese dragón, ese Satanás, ese diablo, él pondrá obstáculos en tu camino. Ánimo, Cristo es victorioso. Él perdona tus fracasos por su sangre, por su obra en la cruz. Él nos perdona nuestros fracasos. Aún nuestra tendencia de dispersarnos en nuestras propias pasatiempos. Cristo redime y puede redimir tus acciones. Él redime para que las noches de los miércoles, las mañanas de los jueves, los días laborales, los fines de semana, las noches de la semana, las noches de los fines de semana, en todos los días, en todas las estaciones, tú no estés dispersado lejos en tus propios pasatiempos, sino que tú eres un participante cada vez más disponible por la obra del Espíritu Santo. Cada uno estemos más disponible para estar presente en la reunión de los niños y en la reunión de todos los santos aquí en el abrazo amoroso de Cristo. Cada uno tiene su parte. Amén.